Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. La economía, Luis Enrique, a nosotros nos dicen diariamente, vamos bien, vamos bien. Cuando pase la emergencia sanitaria, atenderemos la emergencia económica y estaremos bien. El problema es que hoy el Fondo Monetario Internacional emite un reporte donde dice que a México se lo va a llevar la fregada. Una caída de más de 6 puntos porcentuales del PIB, del 6% del PIB. Este viene a acompañar a otros pronósticos. Caray, el de Bank of America pronostica una caída del 8% del Producto Interno Bruto. Entonces no entiendo esta visión de que vamos bien cuando los expertos dicen todo lo contrario. Tal vez sería ahora que el presidente, así como le hace caso a sus expertos en salud, le hiciera caso a sus expertos en economía. No tiene expertos en economía el presidente. ¿Está el secretario de Hacienda? No existe, debe tener COVID-19 porque no aparece. El secretario de Hacienda debió ya haber planteado rearmar el presupuesto. Porque el presupuesto de 2021 tú lo hiciste con una realidad que no tiene nada que ver con esta realidad. Lo sabio sería decir, rearmemos el presupuesto. Estás hablando del 20. El del 20. El de este año. Sí. Lo hiciste en 19 con una realidad que hoy no existe. Tienes caídos los ingresos tributarios y caídos los ingresos petroleros. Y las necesidades de gasto te han crecido enormemente en áreas que no las tenías contempladas. Pero nos acaban de decir que el acuerdo que México logró con los segundo es aceptar nos va a ir a todo meter. Que si el Fondo Monetario nos dijeron que nos va a ir no pasó bien. nada con los precios. No pasó nada con los precios. No, yo estoy diciendo lo que nos dijeron. Y bueno, es que nos dicen muchas, en materia económica, nos dicen casi todo lo que dicen es mentira, o es falso o no existe. Entonces, los precios del petróleo no subieron porque el recorte es insuficiente. Recortaron poco menos de 10 millones de barriles y deberían recortar casi 20 millones de barriles para... Correcto. Entonces, no traes precios. El otro tema es que los pronósticos que tú tienes es de una crisis pasajera, los internos, y eso no es cierto. El Fondo Monetario dice 6.6% de caída en la economía, y yo te puedo asegurar que la economía se va a caer, cuando menos de 10% para arriba. Porque mira, Alemania, en el mismo documento ese del fondo, Alemania, Francia y España se están cayendo a niveles de 7% esas economías, donde allá sí tienen estructurados programas para la recuperación económica y traen caídas de 7. Aquí vamos libres. Además, España, Francia y Alemania son economías que crecieron un poquito el año pasado. Nosotros venimos en caída desde el año pasado. En recesión. Venimos en recesión desde el año pasado. No hemos cambiado absolutamente nada. ¿Por qué la economía se va a enderezar si no cambiamos nada? Y para que veas cómo le aplaudieron a Rocío Nale, hasta ahorita hoy el West Texas ha caído 7.36%, el Brent 5.32%. Capaz que por eso le aplaudieron, porque se iba a caer más el precio del mexicano. Pues es que el recorte es insuficiente. El propio Ramsés, que es el gran experto en estos temas, te dice que necesitan por lo menos haber recortado el doble. Al rato vamos a hablar con Ramsés. Sí. Y vas a ver lo que va a decir. Entonces, vamos en caída libre. Nada ha cambiado en el criterio del presidente respecto al sector privado. No quiere al sector privado en carreteras, no quiere al sector privado en petróleo, no quiere al sector privado en megaobras. Entonces, dime por qué se va a reactivar la economía. Ayer hubo reporte del Banco de México y te dice, la inversión viene cayendo casi 8%, la construcción casi 9% y la minería casi 9%. Y eso explica la pérdida de tantos empleos los últimos días de marzo. Ahora, se eliminaron todos los empleos creados el año pasado, que ya fueron muy pocos. Sí, entonces ya se eliminaron esos empleos formales que se crearon el año pasado, ya se murieron. Y los empleos informales que se han eliminado son más de 350,000. Claro, seguramente. Muchísimos pequeños negocios que son informales, que ya cerraron
y que lo más probable es que no vuelvan a abrir. Claro que no, es que cuando se reactive otra vez empleos, no va a haber quien los contrate, ni en la economía formal ni en la economía informal. Vamos a empezar a ver más limpia parabrisas, vendedores de cacahuate japonés. Es lo que vamos a ver cada vez más en nuestras esquinas. Ojalá y veamos eso y no veamos movimientos sociales en las calles acompañando al crimen organizado y a la inseguridad. Ojalá. No, yo quiero ser optimista en esto. Álvaro. ¿No sabes qué? Yo estoy ahora muy pesimista respecto a lo que están las cosas. Desde el año pasado yo me acuerdo que en enero del 2019, tú y yo en este mismo espacio dijimos, la economía no va a crecer en 2019 y la economía no creció, bueno, cayó 0.1, no creció. Pero ahora la economía se la va a llevar el diablo. Vamos a ver la peor caída económica desde la Revolución Mexicana o desde que se mide el índice, la indicación del PIB. Yo personalmente creo. Álvaro Rattinger. A ver, yo creo que lo que tal vez estamos dejando de lado aquí, Luis Enrique, es que tú decías es que el presidente no quiere empresarios en las carreteras. Yo te diría que no, estás equivocado, porque el presidente no quiere a los empresarios, punto. Olvídate de carreteras, olvídate lo que No, sea. sí quiere a los hospitalarios. O sea, los hospitalarios. Los hospitales muy voluntariamente le entraron. Muy voluntariamente le entraron. Mira, lo que hay es una desconexión. Esta mañana platicaba yo con analistas financieros de Estados Unidos en una llamada y me decían, Álvaro, aquí en Estados Unidos estamos viendo cómo hay una desconexión entre la política de gobierno y el incentivo a los empresarios y a ¿Igual las allá? estrategias. No, ¿Allá no, o acá? en México. Bueno, porque en Estados Unidos el dinero que anunciaron tampoco ha llegado, ¿eh? Tampoco ha llegado, pero sí hay estrategias para sostener a la población en medio de esto. Ve simple y sencillamente el ejercicio, que me parece un poco agresivo de Canadá, de soportar 75% algunos salarios. Eso no sucederá en México. Y eso naturalmente yo hacía una comparación de las reservas de efectivo que tiene Apple. Y te dejo esta idea, Eduardo. Apple tiene 102 mil millones de dólares en reservas en efectivo. Si pararan sus ventas al 100%, con sus costos en 6 meses y medio se acabarían esas reservas. Estaría quebrado. Estaría quebrado. Es la empresa que todos tenemos como el epítome de la eficiencia. Ahora, ¿cómo van a vivir las tortas de Don Chon, el salón de belleza Betty? Sí. Todos estos pequeños negocios los está llevando el tren hoy. Claro. Están cerrados y les exigen que paguen. Claro. Y si no pagan, los van a encuerar en una lista pública, como si nos importara. Hugo Páez, no has dicho nada. Mira, yo creo que al final de cuentas estamos viviendo una economía de hace 50 años por un lado, pero por otro lado creo que el enfoque directo de Andrés Manuel López Obrador y el mensaje es que no va a ceder en absoluto en sus proyectos por reactivar cualquier otro sector económico, sobre todo con los que viven enfrentados siempre, diariamente, en la conferencia mañanera. ¿Qué es lo que hace? Dice, yo si hago exención de impuestos en esto, si dedico dinero para otro tipo de cosas, sobre todo para reactivar la economía de los que no votaron por mí, porque hay que entender la psique del presidente en ese sentido, voy a tener que sacrificar mis proyectos. Perdóname, el presidente está equivocadísimo. Por supuesto que está equivocado. Millones de pequeños, medianos y microempresarios los que votaron por él, que estaban hartos de la corrupción y las tranzas de las grandes empresas y los tecnócratas neoliberales. Sí, Eduardo, pero ahorita, mira, acaba de decir el presidente hoy en la mañana, por ejemplo, de que ya no hacían encuestas diarias. Tú sabes perfectamente bien que Roy Campos hace una encuesta diaria. Y ahorita él para decir, no hacen encuestas diarias porque, pues yo sigo muy bien posicionado. Entonces ahorita anda pisando el 46% de aprobación. En ese sentido, él le está apostando a una base del electorado que no se va a mover pase lo que pase. Y ese electorado se va a mover cuando llegan a un hospital y se les muera un abuelito, alguien. Se le va a acabar cuando todos esos millones de personas se queden sin chambos o sin su changarro, mi querido. Está equivocado. Y changarro es un término que no es derogativo porque él dice que es un insulto. En el medio de las ventas siempre ha usado el término changarro para hablar de un negocio chiquito. Y hasta con cariño sí, se está dice. equivocado. Del canal tradicional. Sí. Está equivocado. El problema está en que no acepta que esté equivocado y sigue en esta posición. Lo hemos visto todos estos días. No hay una forma Bien. de conciliar. Cuando todos necesitamos la unidad.
para concluir, mi querido Luis Enrique Mercado. Bueno, para concluir, la economía va en caída libre y no se va a caer 6.6%. Se va a caer de 10% para arriba. Esa va a ser la caída de México. No, espérate, no seas así. A ver, espérate, eso que él está concluyendo su sección, ¿no están de acuerdo? Bien, yo estoy de acuerdo con Luis Enrique. ¿Le hemos atinado así durante cuántos sexenios, Luis Enrique? Uno y otro. Porque no somos pesimistas ni optimistas, somos bien realistas. Digo, México no tiene la estructura para aguantar este trancazo. ¿Por qué no se va a caer? La economía va en caída libre, menos 10% para arriba. Va a ser la peor caída de la economía mexicana en los últimos 100 años. Yo creo que desde la revolución no veremos una caída como lo que vamos a ver en 2020. Es que todas las estrellas se están alineando para que eso ocurra, porque si nomás fuera México, el mundo, mi querido Álvaro, mi querido Hugo, están en recesión también. Nuestros principales clientes, a ver, ahorita en Estados Unidos estás hablando de 7 millones de consumidores que ya no van a comprar la pantalla hecha en México. ¿Por qué? Porque ya se fueron a vivir de su seguro de desempleo. 17 millones de consumidores menos para las naranjas mexicanas. Es la triste realidad. El aguacate. Y ya no van a hacer guacamole. Guacamole. Bien, vámonos a los mensajes. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.